¿Me puede decir el nombre de entero, los apellidos y la edad, por favor? Juan Francisco Quintero Pérez, edad 72 años. Vale, don Francisco. Nosotros ya tuvimos la entrevista que hicimos hace como muchísimo tiempo, hace como un año a lo mejor, por ahí. Y, y también ya vino el documentalista a hacerle también a usted otra entrevista más. Nosotros aquí lo que queríamos sobre todo es preguntarle alguna cosilla para completar el conocimiento sobre el silbo en la Isla del Hierro, sobre el silbo reño. Eh, ¿Usted nos podría decir, por ejemplo, de su generación, cuánta gente silbaba? ¿O silbaba mucha gente? ¿Silbaba todo el mundo? ¿Silbaba poca gente? Sí, sí, había mucha gente que silbaba, casi la mayoría que digamos en el pueblo silbaban. Ujú. Y Tenemos la duda, ¿silbaban cualquier cosa o eran mensajes cortos, pequeñas cosas para decirse cosas básicas? ¿Qué es lo que se decía? no, lo decíamos cosas básicas así que no, eh, un aviso de cualquier cosa, llamar la atención, ¿no? Algo de eso. De llamar la atención de que estuviera pendiente de cualquier cosa, pues Vale. nos comunicamos por medio del silbo, tal, pues estuviera pendiente. Vale, es diferente silbar. Todo esto se lo pregunto a usted, pero yo también quiero que yo lo escuche. Ajá, Es diferente silbar un silbo de aviso, de decir, cuando llega allí, silbo, para ajá, decirte que llegué, sí, a un silbo que es hablando, que manda un mensaje con ese silbo. sí. Es decir, llega usted allí y le dice a la persona aquí, ya llegué silbando. Ok, más o menos ya para que supiera que ya estaba en el ¿Cuál punto. de los dos silbaba usted? No los dos, Los dos. sí, sí. El aviso y después, pues, después el aviso de llegada. Un aviso de silba de llegada y después usted ya decía algo. No, ya después, pues ya uno esperaba después a comunicarse ya verbalmente, Ajá. sí. Pero usted cuando llegaba allá, ¿qué silbaba, por ejemplo? ¿Podría no silbarnos ahora, por favor? Sí, sí, no, estoy aquí. Ah, vale. Ah, vale. Vale, la manera es que todavía no terminaba de entender si... Sí, sí, sí. Vale, entonces usted le decía, ya estoy aquí. Yo estoy aquí. Vale, 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 vale. Nosotros, en esto de la investigación que estamos haciendo sobre el silbo, ¿no? Nos gustaría saber, por ejemplo, si ustedes utilizaban la bocina y el silbo. En algún momento compaginaban una cosa con la otra. Bueno, la bocina siempre había un punto que las teníamos guardadas y llegábamos allí y con la bocina pues anunciábamos que estábamos pasando por ahí. Pero no había más ningún tipo así de comunicación con la bocina. Sino había un punto subiendo, por ejemplo, para la dehesa, que esa bocina estaba ahí. Uno prácticamente, yo no sé, que yo iba mucho a la dehesa y nunca cargaba la bocina, sino cuando pasaba por ahí pues la utilizaba para anunciar que estaba pasando. Se le anunciaba al pueblo, tal, estoy pasando por aquí. ¿Y el pueblo cómo sabía que era usted el que estaba No, pasando? no, ellos regularmente no sabían, sino es una cosa de como que hay alguien pasando. El pueblo no puede saber quién está pasando. Y después pues habría la gente que regularmente pasa y anuncia, porque no era todo el mundo que anunciaba. Mm. ¿Con la bocina tenían varios toques, un toque, dos toques o algo para decir algo en concreto? ¿O era solamente un anuncio? Sí, un anuncio prácticamente, ahí sino un anuncio de tocar la bocina. Vale, y usted cuando, por ejemplo, iba para la dehesa y tocaba la bocina en medio, ¿en algún momento usted utilizaba el silo para dar algún mensaje a alguien del pueblo? Sí, bueno, por ejemplo, a donde estaba la bocina, ahí no se escuchaba el silbo ya prácticamente, porque la bocina pues es mucho más fuerte que el silbo.
no, ya el silbo pues era de una montaña a la otra, pero no, esta ya estaba a una distancia que no escuchaba el pueblo ni nadie que lo que uno iba a anunciar con el silbo. Usted, por ejemplo, si quería comunicarse con el silbo con alguien que estuviera ahí abajo en la costa, usted podría llegar. Sí, más o menos, sí. Em, usted, por ejemplo, cuando se, cuando se comunicaba con el silbo, eh, tenían a lo mejor unas frases ya predefinidas con el silbo. Es decir, eh, usted en su época se silbaban a lo mejor 10 cosas, 20 cosas y de ahí no se salía o generaba algo de creatividad en el silbo. Usted silbaba lo que usted pensaba y lo decía. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Es decir, tenían ya un guión, exacto, como un código, es decir, tenían ya 20 tipos de silbo, 20 frases que se suelen decir en el silbo. Y entonces sabemos todos, nosotros ya sabemos todos que, por ejemplo, vete pa'l carajo era muy popular. Ajá, Eso se silbaba a todo el mundo. sí. Pero usted cada vez que a lo mejor quería silbar cualquier cosa para decir, bueno, pues se me olvidó ir a buscar el pan, voy a decirle a mi madre que vaya a comprar el pan. Ajá. No le he dicho a fulanita que llegué a la cumbre. Voy a decirle, mira, estoy en la cumbre. O voy a decirle a fulanito que voy a llegar a comer esta noche. ¿Usted utilizaba el silbo para esas cosas? No, ya no, ahí no llegábamos, sino era como más llamar la atención de cualquier cosa, pero no hablábamos así detalladamente las cosas porque sinceramente no había la técnica todavía. Nosotros no teníamos la técnica para hablar así, decirle cualquier cosa que quisiera, Ajá, ajá. sino llamar la atención de que estoy aquí o voy para allá o espérame. Vale, vale, Sí. vale, interesante. Em, entonces, pero por ejemplo, usted podría silbar ahora mismo, espérame, por ejemplo. Sí, sí. Vale, ahora sí se le nota un poco ya la técnica ahí. Mm. Vale. ¿Cómo aprendió usted a silbar? Es decir, usted cuando aprendió a silbar, eh, ¿en qué contexto aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo le dio por aprender? Porque aquí los que estamos aquí sabemos que no es fácil. Y más decir cosas silbando. Sí, bueno, es que nosotros teníamos animales, ovejas o cabras, y uno prácticamente pues a ellas les hablaba también con el silbo. Eh, a los perros que uno tenía que también les silbaba y ellos venían. Ajá. Entonces pues era una cosa muy necesaria para nosotros tener el silbo para todo, asustar a veces a las ovejas o a las cabras o a los perros llamarlos y ya los perros conocían el silbo de uno y uno lo silbaba y venían a donde uno estaba. ¿Su abuelo y sus padres silbaban igual que usted? ¿Mejor? ¿Peor? ¿O, o no utilizaban el silbo? Sí, mi padre, por ejemplo, a mí me llamaba con el silbo. Ujú. Me anunciaba para que me fuera para la casa, o estaba, por ejemplo, en la plaza y me silbaba y yo lo escuchaba y iba a donde él estaba. Bueno, ¿No tiene el recuerdo de que usted piense de su padre o de su abuelo que eran buenos silbadores? bueno, yo creo que sinceramente yo silbaba diferente a ellos. Ellos tenían un silbo, para mí era más anticuado, como le digo. Ajá. Uno lo especializó más. Yo me silbaba tal, y me decía así con los labios. Ajá. No era como con la lengua como soy yo. Ah, ¿no? No. El de su padre en concreto. Sí, Su abuelo usted no lo conoció. sí, Sí también. lo conoció. Sí, sí. Pero no lo recuerda a lo mejor silbando.
No, muy poco. Yo iba mucho a casa de mi abuelo y eso, pero no siempre pues era verbalmente que hablaba. ¿Recuerda alguna mujer silbando? No, muy poco. Sí había mujeres que silbaban, pero no, si no, no era muy regular. En la que entonces pues la mujer, Vale, y entonces lo que nos estaba contando antes de que lo de cómo aprendió usted a silbar, ¿usted qué hacía? ¿Era algo usted propio? ¿Usted se ponía a practicar usted mismo? ¿Lo hacía en conjunto con otra gente? Eh, ¿Había alguien en la escuela que dijera algo sobre el silbo? ¿Era algo... ¿Cómo aprendió usted? Dice, voy a aprender a silbar y a decir cosas por el silbo. sí, sí, yo aprendí solo, yo regularmente pues iba a los animales y desde muchacho y me mandaban para esa, para esto, y pues era una cosa necesaria que uno utilizara el silbo para todo. Para ahuyentar a los animales o llamar a los animales, utilizaba el silbo mucho para todo, Eh, si usted quería ahuyentar a un animal, ¿cómo silbaba? como asustándolo, para que ellos se desplazaran. Ajá. Ah, ¿en algún caso usted utilizaba el silbo con los animales diciendo algún nombre del animal? No, no. Era un silbo de código. Sí, sí, era un silbo De pi, pi. ajá, ajá, para que ellos eh, como asustarlo. Ajá. Así que ellos, yo por ejemplo, estaba en un huerto con los animales y decidía salir ya con ellos para otro lado y entonces por medio del silbo uno les anunciaba que nos íbamos. Vale, vale. ¿Había algún sitio en Sabinosa o en el pueblo que se soliera usar para silbar? No, no. Cada uno tenía su silbo propio y silbaba pues a su manera. Mm, el aprender a silbar, por lo que usted nos está transmitiendo, era como algo intuitivo, como cuando yo digo necesito un móvil, me voy a la tienda y digo es que sin móvil no puedo vivir. Es Ajá, como, ajá. era como decir, nadie me va a mandar a que yo aprenda a silbar, pero en esta vida que tengo que aprender a silbar para defenderme y para hacer cosas. Sí, 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 sí. Bueno, uno le digo que uno pues, lo utilizaba para su cotidiano diario. De decir, pues, voy allá, el perro, por medio del silbo, el perro venía a donde uno estaba. Ajá. Y por medio del silbo ahuyentaba a los animales. ¿No tiene conciencia de que el silbo en las personas mayores que usted fuera de más calidad, sino dice usted que era como más antiguo que Sí, sí, bueno, por ejemplo, mi papá era un silbo así de layo, no silbaba con dedos tampoco? algo también. Ajá. Era con los dedos y silbo de la boca, sí. Ujú. ¿Conoce alguna postura de silbo que se usara más o menos? No, no, el más que utilizábamos aquí en ese entonces era el silbo este de la lengua. De la lengua. Eh, Eh, ¿Por qué el de la lengua? Por qué no el de los dedos? bueno, porque lo veía más práctico, más fácil. Yo Sí, lo veía más fácil que meterse uno los dedos que hacerlo con la boca a lo directa. mejor en esa época estaba todo el mundo con las manos Ok, sucias. Vale. uno iba y ordeñaba las ovejas y tal, pues no iba a meterse la boca, el dedo en la boca. En el quehacer diario, eh, dentro del pueblo, usaba el silbo Sí, 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 sí. para, pero digo yo, más allá de los animales, para decir cosas a alguien.
Bueno, ya es eso, lo que como decía mi papá conmigo, que para él me fuera para la casa porque estaba por ahí tal, me silbaba. Entonces, pues más o menos igual, uno puede anunciar cualquier cosa así de llamarle la atención, lo hacía por medio del silbo. Vale, pero para explicitar, su padre le decía, Francisco, ven para casa, Sí, así literalmente, pero con el silbo. sí me silbaba, ¿Lo podría usted hacer? él me silbaba, Francisco, no, él me decía Cisco. Cisco, vale, Sí. Cisco, vale. Entonces, pues yo sabía que ya tenía que ir, me estaba llamando. Vale, vale. Pero en ningún momento usaba la palabra ven para casa o ven, No hacía falta que me lo dijera porque yo sabía que me estaba silbando para que yo fuera. y más vale que fuera. Oh, claro. Vale. Em, pues no sé, yo no sé si quieren preguntar algo, se les ocurre algo, ¿no? Vamos a... ¿Nos permite don Francisco a silbar nada más que unas cositas? Sí, Eh, yo antes estaba comentando con ellos tres palabras similares, solo para ver cómo usted utiliza la técnica. Usted puede silbar pino. ¿Ven cómo lo primero que intento hacer con el silbo es la palabra T? Sí. Lo primero que intenta decir. Claro, yo también 50 años sin silbar como, no, como sí, los sí, demás. no, yo no, prácticamente no le digo Claro. que no. Vale, pero lo hace muy bien el intentar pronunciar así la T, genial. Chino. La che, ahora sí, perfecto, perfecto. ¿Y vino? Vale, vale. Usted cuando aprendía la técnica del silbo, no pensaba en decir A, E, I, O, U. Decir, ay, voy a silbar A, No, E, I, O, U. no. Yo, lo hacía así momentáneamente y lo hacía más fácil porque lo utilizaba uno más. Vale. Si usted dice, por ejemplo, ahora que estaba pensando, una palabra que usamos silbar nosotros mucho, chaqueta, y decir maqueta, vale. ¿Y podría ser otra vez chaqueta? Vale. ¿Y se te ocurrió algo, Diana, de las tres palabras? Fino, vino y tío. ¿Cómo? ¿Tío? Fino ¿Fino? y vino. Fino y vino. A ver, la F, fino. Fino. Vale. No se diferencian tanto. No. A ver, diga vino. Vale. Diga fino o vino primero, no nos diga cuál va a decir primero.